El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo este martes que ha dado derecho de control a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, para controlar activos y propiedades en cuentas bancarias del gobierno de Venezuela allá en Estados Unidos. Para, dijo también, salvaguardar los activos para el beneficio de los venezolanos. Mientras tanto, en Venezuela, el fiscal general anunció que se abrió una investigación preliminar contra Guaidó. Solicitó también al Tribunal Supremo de Justicia medidas cautelares para prohibirle que salga del país, prohibirle enajenar bienes y bloquear sus cuentas. Y aquí la pregunta siguiente es cuán efectiva va a ser la estrategia que está anunciando el propio presidente Maduro en reacción al anuncio del Departamento del Tesoro. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad y la riqueza de Citgo. Esto demuestra que su objetivo es quitarnos las riquezas nuestras. ¿Cuál es el objetivo del gobierno de Estados Unidos? Quitarle las propiedades a Venezuela. Al implementarse las sanciones, el régimen de Maduro se estaría quedando sin 11,000 millones de dólares en ingresos petroleros esperados para este año, según las cifras que dio el secretario del Tesoro, Mnuchin. Hablamos de más del 90% de sus divisas, de las divisas de las que depende el gobierno, y estamos hablando del 50% de sus ingresos fiscales. Antonio de la Cruz es director ejecutivo de Inter-American Trends y él me acompaña desde Washington para hablar de qué opciones ves cuando les están quitando ese cash. Y ahora estás pensando hacia dónde voltea el régimen de Maduro para mantener ese flujo de caja. Gabriela, fíjate, es cierto, al Maduro tener ese golpe, ¿verdad?, de caja y amenazar con tomar acciones legales aquí en los Estados Unidos, Maduro no tiene la capacidad legítima para hacerlo, porque Estados Unidos reconoce como gobierno legítimo a Juan Guaidó. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vayamos a los tribunales federales a llevar la causa, el juez tomará en cuenta que el gobierno reconocido por Estados Unidos, Juan Guaidó, y por lo tanto la causa de Maduro no tendrá lugar y perderá el control, porque no es que Estados Unidos se está apropiando, no hay una expropiación de los activos de Citgo, sino que hay un control de los activos de Citgo que pasarán a manos del gobierno interino de Venezuela. O sea que por el desenlace de entrada no prosperaría esto, por los tiempos que tomaría y me imagino que también por el costo. Estamos hablando de una estrategia que tiene mínimas, digamos, posibilidades de éxito para el régimen de Maduro. Es correcto, es muy baja. ¿Y cómo Maduro va a manejar la situación, como lo planteaba Jaime? Si lo dirige a India, sería la refinería Essar, a la cual Rosneft compró esa refinería precisamente porque procesaba el crudo venezolano, y ante la deuda que tiene Venezuela con Rosneft, era la manera como le venía pagando ese préstamo con embarques de petróleo. Entonces, si esos embarques van hacia Essar en la India, sería para repagar deuda, porque Venezuela no está pagando toda la cuota que se comprometió con Rosneft. Igual sucedería con China. Si esos embarques de crudo van a China, también serían utilizados para pagar y cumplir con la cuota, porque entre Rosneft y China estamos hablando precisamente alrededor también de unos 600,000 barriles día, y actualmente le está suministrando unos 400,000. De esos 500,000 irían 200,000. Pero hay un elemento técnico adicional. Al tú no poder exportar crudo, ¿verdad?, a ti lo que se conoce los patios de tanque se saturan, y entonces en un momento que tú no puedas exportar, tú empiezas a parar producción, y en ese momento el gobierno venezolano puede tener, ¿verdad?, una contracción, una caída de la producción por no poder exportar los crudos pesados adecuadamente. Y por no tener el efectivo también para ello. Por lo tanto, entonces, Antonio de la Cruz, no se antoja que haya opciones para obtener cash, porque las opciones que le quedan de gobiernos que aún lo apoyan allá en Asia para colocar su petróleo son gobiernos a los que les debe Venezuela, e imaginamos que hasta cierto punto para Rusia y para China terminará siendo una oportunidad, un escenario de cambio de régimen. Es correcto. Las informaciones que he estado revisando hoy, ya Rusia empieza a tener una posición distinta, aunque ha
ha estado muy alerta y ha estado acompañando a Maduro, empieza a ver que tiene que empezar a buscar soluciones porque los activos que ellos tienen en Venezuela tienen que estar protegidos, y las experiencias anteriores en Irak y en Libia, cuando ellos tuvieron una situación similar, ellos perdieron los activos y no fueron, por los nuevos gobiernos, no cancelaron la deuda, y ellos no quieren que eso le suceda nueva en Venezuela. Ahora, hablemos de la estrategia de la oposición. Juan Guaidó ha dicho en varias oportunidades, después, además de anunciarse estas sanciones en Estados Unidos hacia PDVSA, que la siguiente etapa incluye nombrar juntas directivas, tanto de PDVSA como de Citgo. Quizás se antoja más difícil hacerlo en el caso de PDVSA al interior de Venezuela, por la circunstancia y por los militares que están dentro de la compañía, en la estructura de la empresa. Pero Citgo, que no está allí, y tiene sus instalaciones 3 en Estados Unidos, pues podría venir este cambio. Y te lo pregunto porque entiendo que en abril viene un vencimiento de unos $70 millones de deuda. Correcto. En abril se vence el PDVSA 2020, que está con colateral de Citgo. Con un colateral de Citgo que entonces ellos deberían cancelar. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder nombrar la junta directiva en Citgo, tiene que, como lo dijiste tú, nombrar la junta directiva de PDVSA y la junta directiva de PDVSA Holding, que está registrada aquí en Estados Unidos, que es la casa matriz de Citgo. Entonces, el paso que tendría que seguir Guaidó es lograr el nombramiento de esas dos juntas directivas para que ellos nombren el board de Citgo y una vez poder entrar a operar. La ventaja que tiene en ese momento una acción como esa es que actualmente el presidente de Citgo no despacha desde Houston, despacha desde Curazao, porque fueron suspendidas sus visas. Entonces, en ese sentido, sería una transición mucho más fácil si se logra nombrar, pero eso tomaría un tiempo. Yo veo esto una acción más en un gobierno de transición que un gobierno inmediatamente. Bueno, pues ahí están las ideas de Antonio de la Cruz. Te agradezco la perspectiva. Muchas gracias, Gabriela.